Tell me that you love me, even if it's fake. Hola, ¿qué tal? En este video quiero comentarles acerca de los antiarrítmicos. Estos son un grupo, una familia de medicamentos que están direccionados o indicados para eliminar, suprimir o prevenir todas estas anomalías o alteraciones que puede presentar el ritmo cardíaco, como vienen siendo estas arritmias ventriculares, supraventriculares, supraventriculares paroxísticas, o una fibrilación auricular, un flúter o aleteo auricular, como también una angina de pecho, una hipertensión, en fin, ¿sí? Para esto, en el año 1992 se hizo una clasificación de los antiarrítmicos, cumpliendo con ciertas características y propiedades que deberían de cumplir todos estos medicamentos para poder ser administrados dependiendo la enfermedad del paciente. Y para esto, por ejemplo, se hizo una clasificación que viene siendo la clase 1, que tienen un mecanismo de acción que viene siendo el básico propiamente, que es el bloqueo de los canales de sodio, ¿sí? Dentro también de esta clase 1 se hizo una subclasificación de esta clase, en la cual ahora existe también la clase 1A, B y C, ¿sí? Que también tienen su mecanismo de acción de acuerdo a las necesidades y propiedades que cumplen cada uno de estos medicamentos, ¿sí? También está lo de la clase 2, que vienen siendo los antagonistas de los receptores beta adrenérgicos, o sea, los beta bloqueantes, ¿sí? Este es el mecanismo de acción que cumplen con los de la clase 2. Y los de la clase 3, que también son con un mecanismo de acción básico, que viene siendo el bloqueo de los canales de potasio, ¿sí? También está la clase 4, que estos cumplen también con un mecanismo de acción en la cual el bloqueo es de los canales de calcio, ¿sí? Bien, la clase 1A tiene un mecanismo de acción básico, que es prolongar la duración del potencial de acción y también de alguna forma repolarizar los intervalos PR, QRS y también el intervalo QT. Para esto es importante también familiarizarnos un poco con estos términos. Por lo tanto, es necesario conocer la definición de estos conceptos. La frecuencia cardíaca que nos manifiesta el automatismo del nodo sinusal, el segmento P, ¿sí? Es la propagación del impulso de la aurícula, ¿sí? El intervalo de la PR ya viene definido como el tiempo de conducción del nodo aurículo-ventricular, ¿sí? La QRS, el intervalo QRS, ¿sí? Este viene siendo o está definido como el tiempo de conducción solo del ventrículo, ¿sí? Y el intervalo QT, este es la duración del potencial de acción de del ventrículo, ¿sí? Pues bien, ya con esto, con estos conceptos que podemos de alguna manera ya conocer y empezar a familiarizarnos con ellos, vamos a poder entender también de alguna forma los diferentes fármacos que van a intervenir en este tipo de en esta clase 1A. La quinidina es un medicamento que tiene un mecanismo de acción anticolinérgico y también se encarga de la disminución propiamente de lo que viene siendo la velocidad de conducción. Inhibe también el movimiento de los iones de potasio, ¿sí?
El periodo refractario efectivo se encuentra prolongado, ¿sí? Y también lo que viene siendo la acción anticolinérgica que puede producir este medicamento es disminuir el tono vagal, ¿sí? Las indicaciones terapéuticas vienen siendo principalmente la conversión del flúter, de la fibrilación auricular, ¿sí? Del ritmo sinusal. Y también, lógicamente, reduce la frecuencia cardíaca, como también suprime las arritmias ventriculares, ¿sí? Para esto también es importante conocer algunos de los efectos adversos, como también de las contraindicaciones que puede tener los pacientes que puedan tener una falla cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Les puede producir un efecto inotrópico negativo en el corazón, lo que quiere decir que hay una disminución en la contractilidad del corazón, y también nos puede producir una hipotensión, que es una baja de presión arterial, ¿sí? Los efectos adversos, más que nada puede producirnos una visión borrosa, no sé, dolores de cabeza, cefalea. En la clase 1A también tenemos el medicamento que se llama procainamida. La procainamida tiene un mecanismo de acción donde se encarga de la disminución de la excitabilidad de la célula cardíaca, ¿sí? Las indicaciones terapéuticas, los tratamientos a los cuales está indicado este medicamento son principalmente arritmias supraventriculares, como también arritmias ventriculares, para extrasístoles, contracciones, flúter, aleteo auricular, fibrilación auricular también. Algunas de sus contraindicaciones que también tiene este medicamento, que es importante mencionarlas, son también en los pacientes que tienen su falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, ¿sí? Ya que puede producir también, de igual manera que el otro medicamento, puede producir una disminución, ¿sí? en la contractilidad cardíaca, lo que viene siendo el efecto inotrópico negativo al corazón, ¿sí? Ahora también dentro de estas contraindicaciones también es importante, ya que también se puede presentar una hipotensión, que es la baja de presión arterial, y otra de las tantas también indicaciones o contraindicaciones que se deben de tener en cuenta, es cuando se utiliza este medicamento a largo plazo. Cuando hay una duración demasiada larga de la utilidad de este medicamento, nos puede producir también lo que viene siendo el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad, que es el lupus eritematoso sistémico, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune donde el propio sistema inmunológico ataca al sistema o al tejido sano, como vienen siendo articulaciones, la piel, el cerebro, en fin, ¿sí? Lo ataca por error, ¿sí? Esta es la enfermedad del lupus eritematoso sistémico. Pues bien, dentro de esta misma clase, la 1A, también está el medicamento que se llama disopiramida. La disopiramida tiene un mecanismo de acción que se encarga propiamente como de estabilizar, ¿sí? El potencial de la membrana celular, ¿sí? Las indicaciones terapéuticas que tiene este medicamento es precisamente para los tratamientos con taquicardia, ventriculares, arritmias de origen auricular, como también estas arritmias
que tienen que ver en forma consecutiva a un infarto agudo al miocardio, ¿sí? También las extrasístoles y las supraventriculares, ¿sí? También es importante también mencionar lo que es una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es una señal eléctrica que se produce en la parte inferior de los ventrículos, ¿sí? Una taquicardia supraventricular ya viene siendo una señal eléctrica que se produce por encima, por la parte superior de los ventrículos, ¿sí? Y también, por ejemplo, lo que viene siendo una taquicardia supraventricular paroxística se refiere propiamente a esa señal eléctrica por encima o la parte superior de los ventrículos de forma ocasional, de vez en cuando, en forma emergente. No es una constante propiamente, ¿sí? Pues bien, las contraindicaciones que puede tener también este tipo de medicamento es propiamente cuando hay una insuficiencia cardíaca descompensada, grave, ¿sí? O edema agudo al pulmón también, eso es muy importante. Ahora también otras de las indicaciones o contraindicaciones que se debe de tener muy en cuenta es cuando tenemos un paciente con un shock cardiogénico, ¿sí? O también con el torsade de Point, que vienen siendo en español torceduras de punta, ¿sí? Son estas taquicardias ventriculares polimórficas, ¿sí? Que están por lo regular están asociadas al intervalo QT prolongado, ¿sí? Ya sabemos qué es lo que es un intervalo QT, ¿sí? Prolongado. Muy bien, y este está rotando, tiene una rotación continua en el eje de la QRS, que es una rotación que se lleva a cabo alrededor de una línea basal imaginaria, ¿sí? Eso es el torsade de Point o torceduras de puntas que se llama. Pues bien, estas son algunas de las indicaciones que maneja propiamente la disopiramida, como también ahora hay que tener en cuenta también los efectos secundarios que puede producir también este tipo de medicamento, y que en estos efectos también se producen, ya que son anticolinérgicos, ¿sí? Se puede producir también una hipotensión, ¿sí? Una baja de presión arterial, ¿sí? Lo otro que también se produce es ojos, como también la boca seca, totalmente seca, ¿sí? La retención también que puede provocarse, que es una retención urinaria, ¿sí? Esas son algunas de las indicaciones principales que se pueden presentar como efectos secundarios en lo que viene siendo este medicamento que se llama disopiramida. Bien, ahora tenemos también lo de la clase 1B, ¿sí? Estos medicamentos tienen un mecanismo de acción base, en términos generales, de reducir de alguna forma el potencial de acción, como también la repolarización, ¿sí? Por lo tanto, esto tendría que ver también con lo que viene siendo el intervalo QT. Recordemos de que el intervalo QT es la duración del potencial de acción del ventrículo, ¿sí? Muy bien, dentro de esta clase 1B tenemos el primer medicamento, que viene siendo la mexiletina. La mexiletina, igual que todos los demás medicamentos que están dentro de la clase 1, son bloqueadores de los canales de sodio, ¿sí? Pero este en especial es bloqueador también de las fibras de Purkinje, de la red de las fibras de Purkinje, ¿sí? También de alguna forma disminuye la velocidad ascendente y la amplitud también del potencial de acción, ¿sí? Dentro de lo mismo también hay una disminución de la automaticidad de las fibras de Purkinje, lógicamente.
Y para esto también acorta la duración del potencial de acción. Y también en menor medida también realiza lo que viene siendo la disminución del periodo refractario efectivo, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación propiamente de lo que viene siendo el periodo refractario efectivo? Para poder comprender bien esta situación, es necesario saber de que un periodo refractario efectivo se manifiesta como un intervalo de tiempo, ¿sí? Un intervalo de tiempo donde la célula excitable ya no puede ser despolarizada, por lo tanto tampoco va a transmitir su potencial de acción esta célula a otra célula, ¿sí? Ya no tiene esa capacidad de llevar a cabo y transmitir el potencial de acción de una célula a otra célula. Ese es el periodo refractario efectivo, ¿sí? Y aquí hay una disminución todavía propiamente de este periodo, ¿sí? Por lo tanto, hay menor posibilidad de que se pueda transmitir ese potencial de acción a otra célula. Pues bien, dentro de lo mismo, ahora tenemos, por ejemplo, lo que vienen siendo las indicaciones terapéuticas, los tratamientos para los cuales está indicado este tipo de medicamento que viene siendo la mexiletina. La mexiletina está principalmente indicada en arritmias ventriculares, como también lo que viene siendo el dolor crónicos, todo lo que viene siendo la rigidez muscular, las causas que producen una rigidez muscular. También para ese tipo de tratamientos puede ser utilizado la mexiletina. Muy bien, también hay que tener en cuenta las contraindicaciones que puede producirnos este medicamento, que también son en pacientes que llegan con shock cardiogénico, ¿sí? También en pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular de segundo y tercer grado, ¿sí? También eso es muy importante. También, lógicamente, en ausencia de un marcapasos, ¿sí? Los efectos secundarios que nos puede producir también este tipo de medicamentos son más que nada confusión, nixtasmo, temblores, ¿sí? Visión alterada, una pirosis, ¿sí? Lo que también nos puede producir dispepsias, náusea, vómitos, en fin. Esos son algunos de los efectos secundarios que nos puede producir este medicamento. La lidocaína. Como todos los medicamentos que pertenecen a la clase 1, tienen un mecanismo de acción que es el bloqueo de los canales de sodio. Bien, la lidocaína, es un anestésico local, ¿sí? Y que también tiene una característica principal que es el bloqueo de la propagación de los impulsos nerviosos, impidiendo la entrada de los iones de sodio a través de la membrana celular nerviosa, ¿sí? Y de igual manera también afecta lo que viene siendo también la permeabilidad del sodio de la célula del miocardio, o sea, de la célula del músculo cardíaco, ¿sí? Muy bien, estos serían como los principales medicamentos que se conocen dentro de lo que vienen siendo los clase 1 B, ¿sí? Ahora tendríamos los que vienen siendo la clase 1 C, ¿sí? Estos medicamentos también, que son conocidos, tienen como mecanismo de acción principal o básico poco efecto en lo que viene siendo el potencial de acción y la repolarización. Por lo tanto, también tienen poco efecto en el intervalo QT, ¿sí? Uno de los medicamentos que son muy utilizados en lo que viene siendo la clase 1C
vienen siendo la flecainida, ¿sí? La flecainida es un medicamento que tiene como mecanismo de acción destabilizador de la membrana celular del miocardio, ¿sí? Esta también de alguna manera impide la entrada de los iones de sodio durante la despolarización de la célula del miocardio, ¿sí? Pero esta realiza toda esta gestión sin afectar el potencial de acción, ¿sí? Por lo tanto, no tiene ningún efecto en el intervalo QT, ¿sí? Muy bien. Algunas de las indicaciones terapéuticas que también se manejan dentro de lo que vienen siendo los tratamientos de la flecainida, ¿sí? Son, por ejemplo, lo que vienen siendo las taquicardias supraventriculares, ¿sí? Recordemos que las taquicardias supraventriculares son aquellas que se presentan la señal eléctrica en la parte por encima de los ventrículos, o sea, en la parte superior a los ventrículos se presenta esta señal de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Muy bien, también es utilizado esta flecainida para tratamientos como son supraventriculares paroxísticos, o sea, lo que viene siendo en forma esporádica, de vez en cuando, en ocasiones, ¿sí? Se presentan estas señales eléctricas por encima o por la parte superior de los ventrículos, ¿sí? Muy bien, también, por ejemplo, sirve para tratamientos aurículos ventriculares de la entrada nodal, ¿sí? Como lo que viene siendo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? La característica principal de este síndrome es que tiene una señal eléctrica de vías adicionales, ¿sí? Tiene vías adicionales donde se presentan estas señales eléctricas, ¿sí? Y que se presentan por lo regular en las cavidades, ya sean tanto inferiores o superiores del corazón. Por lo regular se presentan en las cavidades inferiores, ¿sí? del corazón. Es donde va a llevarse a cabo lo que viene siendo la frecuencia cardíaca, ¿sí? Estas alteraciones o anomalías que se presentan de las vías adicionales o accesorias que puede tener el corazón, estas vienen ya desde nacimiento, ¿sí? Estas se presentan desde nacimiento y lógicamente después con el tiempo se van se van presentando, vamos a decir, se van dando a conocer, ¿sí? Muy bien. Y también, por ejemplo, también trata todas estas taquicardias ventriculares que puedan tener alguna condición similar a lo que viene siendo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? O sea, que tengan vías accesorias, ¿sí? De conducción, ya sea tanto anterógrada o retrógradas, ¿sí? Muy bien, también se pueden tratar lo que vienen siendo los flutter o el aleteo auricular o también fibrilación supraventriculares, ¿sí? También que son de término paroxístico también sintomático, ¿sí? También en ocasiones se puede presentar y se puede tratar también con este tipo de medicamento lo que son las fibrilaciones auriculares paroxísticas, ¿sí? Muy bien, esas serían en cuanto a lo que viene siendo las indicaciones terapéuticas. También es importante conocer de alguna manera algunas de las contraindicaciones que hay que tenerlas muy en cuenta en el dado caso de que tengamos algún paciente o llegue algún paciente por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca, con antecedentes de infarto al miocardio, con ectopía ventricular asintomática,
¿sí? También en eso hay que tenerlo muy en cuenta. O también pacientes que tengan taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Asintomática, ¿sí? Otra, por ejemplo, pacientes también que puedan llegar con un shock cardiogénico, también tener muy en cuenta que esto es una contraindicación, ¿sí? Y también, por ejemplo, lo que vienen siendo las fibrilaciones auriculares de larga duración, ¿sí? En eso sí hay que tener también muy en cuenta, y también lo que viene siendo el síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, que son estas anomalías también, o estas alteraciones del ritmo cardíaco que pueden llegar hasta ocasionar la muerte del paciente. Entonces esas son muy, en especial, tiene que tenerse muy en cuenta de que son contraindicaciones para este medicamento. Algo que también es importante mencionar que los de la clase 1C, como les mencionaba anteriormente, estos tienen poco efecto en lo que viene siendo el potencial de acción y también en la repolarización, ¿sí? Y por lo tanto tampoco tienen efecto, vamos a decir, en lo que viene siendo el intervalo QT, pero sí tienen efecto y prolongan lo que viene siendo el intervalo PR y también el intervalo QRS. Y acordémonos de que el intervalo PR está definido como el tiempo de conducción del nodo auriculoventricular, como también el intervalo QRS, que es el tiempo también de conducción que tiene el ventrículo, ¿sí? Entonces también eso es muy importante recordarlo, y por eso lo quería mencionar ahora nuevamente, de que ese es uno de los mecanismos de acción propiamente de lo que viene siendo la clase 1C, ¿sí? Dentro de esta misma clase también está el medicamento que se llama propafenona, ¿sí? El propafenona, que es un medicamento propiamente que tiene efectos anestésicos, ¿sí? Y que es un estabilizador de la membrana celular del miocardio, o sea, del músculo cardíaco, ¿sí? Este medicamento tiene como indicaciones terapéuticas también para los tratamientos y prevención de lo que vienen siendo las taquicardias supraventriculares paroxísticas, ¿sí? Acordémonos de que las ventriculares paroxísticas son aquellas que se presentan por encima de los ventrículos, por la parte superior de los ventrículos, y que son en ocasiones, que se presentan de vez en cuando, y que también tienen y que influyen más bien también mucho en lo que vienen siendo también la fibrilación auricular, y también los flúter paroxísticos, ¿sí? Otra de los tratamientos que puede otorgar este medicamento, que es la propafenona, ¿sí? Viene siendo, por ejemplo, para las taquicardias paroxísticas que se llevan a cabo o que se producen por este fenómeno de reentrada que afecta el nodo auriculoventricular, ¿sí? Y que tiene que ver también con estas vías accesorias, ¿sí? Y acordémonos que estas vías accesorias o adicionales estamos hablando como lo que viene siendo del síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Ya que este es el síndrome que tiene estas vías adicionales, y que lógicamente pues se presenta la señal eléctrica de la frecuencia cardíaca en las cavidades tanto inferiores como superiores del corazón. Bien, otra de las cosas que también maneja este medicamento, que es la propafenona, son también las arritmias ventriculares con extrasístoles ventriculares, ¿sí? Sintomáticas, ¿sí? También, por ejemplo, trata todas estas taquicardias ventriculares, ya sean tanto sostenidas como no sostenidas, ¿sí? Muy bien,
Para esto también hay que tener en cuenta los efectos secundarios o efectos adversos que puede producir también la propafenona y que vienen siendo como efectos adversos de mareos, ¿sí? De visión borrosa, bradicardias, ¿sí? Puede producirse también una hipotensión, que es una baja de presión arterial, la bradicardia también, que es un ritmo cardíaco lento, ¿sí? También se puede producir una pirosis, dispepsia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, en fin. Esos son algunos de los tantos efectos adversos o secundarios que puede producir también la propafenona. Pues bien, aquí daríamos como finalizada la primera parte de estos antiarrítmicos, lo que comprendió la clase 1, clase 1A, la clase 1B y la clase 1C. En un siguiente video hablaremos de los antiarrítmicos, que comprenden ya los de la clase 2, que son los beta bloqueadores, la clase 3, que son los bloqueadores de los canales de potasio, y la clase 4, que son los bloqueadores de los canales de calcio. Espero que esta información les sirva y los espero para el siguiente video. Recuerden que esta información es básica, ¿sí? Es lo más básico. Si es necesario conocer en una forma más profunda, les sugiero que busquen información ya directamente en libros médicos. Así que nos estamos viendo para el siguiente video y muchas gracias.